El Señor nos ha permitido estar en este evangelio por más de 1 año y medio. Estamos prácticamente llegando al final. Evangelio de Marcos, capítulo 16, vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Terminando nuestra lectura, los niños pueden pasar a sus clases de manera ordenada. Una mención también como parte de los anuncios es que los jóvenes adultos se reúnen un sábado sí, un sábado no. Así que si hay algún joven aquí que nos acompaña, conoce a algún joven entre 18 años y 30 años, se pueden comunicar por favor con nuestro hermano Julio y nuestra hermana Rosa para que le dé información de cuándo son los días de reuniones. Ahora sí vamos a leer Marcos 16 del 1 al 8. La palabra del Señor dice de esta manera: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir. Así que podemos ver lo sacrificial de su servicio. Aún así, ellas quieren rendir este servicio al Señor, o al menos es lo que su corazón entiende como servicio. En la mente de ellas no pasa la resurrección. Ellas no están pensando que se va a dar una resurrección. Dice el versículo 2 que era muy de mañana, el primer día de la semana es cuando van al sepulcro. Y aquí conviene hacer un alto por un momento, porque este no es un detalle menor, hermanos. El primer día de la semana, domingo, marcaría de allí en adelante el día de la reunión de la iglesia del Señor. Y esto es importante saber. Nosotros podemos recordar que había quedado estipulado en el Antiguo Testamento que el día de reposo era el séptimo día de la semana, o mejor dicho, el sábado. Era en ese día que se reunían las sinagogas, era en ese día que se reunían para la lectura de la Torá, para los cánticos de himnos, de salmos, para la enseñanza. Originalmente, hermanos, ese día de reposo tenía como propósito que el hombre, su pueblo, se goce en la obra que Dios había hecho. Ese era el propósito, contemplar la obra de Dios, conmemorar su nombre, meditar en su palabra, celebrar su misericordia, que son nuevas cada mañana. Debía de ser un día de descanso y de gozo. Pero nosotros vemos a lo largo de la Escritura cómo los hombres pusieron una carga pesada en el pueblo y lo que debió ser un día de reposo pasó a ser un día de opresión. El mismo Jesús fue confrontado por los fariseos cuando sanó a alguien el día de reposo. Y las palabras de Jesús de autoridad fueron claras. Él dijo, el día de reposo se hizo a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Y que Él era Señor aún en el día de reposo, lo que implica lo siguiente. Implica que Él tiene autoridad divina para interpretar su verdadero sentido, como lo hizo con todos los mandamientos. Ustedes habéis escuchado esto, mas yo os digo, solo Él tenía la autoridad divina para interpretar verdaderamente el sentido de lo que decía. Y Él también puede modificar, cumplir o transformar el sábado en el contexto del nuevo pacto. Tristemente, muchos aún persisten en observar el sábado sin considerar que ese día de reposo apuntaba a un día de reposo mayor. No podemos ser simplistas y simplemente, valga la redundancia, decir, no, nosotros ya no nos reunimos el sábado. ¿Por qué? No, porque eso ya no se hace. No, hermanos, tuvo un fin. Ese fin se cumplió en Cristo Jesús. Ese día de reposo apuntaba a alguien mayor. Cristo es nuestro día de reposo. Porque en Él hemos cesado, descansado de todas nuestras obras inútiles para alcanzar salvación. Él es nuestro descanso. Descansamos en su obra a nuestro favor.
Así que esta es la convicción que debemos de tener. El domingo se convierte ahora en un testimonio de la nueva creación en Cristo, de lo que somos en Cristo. Es un testimonio de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Así que nos reunimos los domingos o el primer día de la semana para celebrar la resurrección de nuestro Señor y anunciar su retorno. Por eso la iglesia se reúne, es un día de adoración, un día de comunión. No es ahora una mera obligación legal, sino que es la respuesta gozosa a la obra redentora de Cristo. Si entiendo lo que Cristo hizo por mí, voy a entender lo que significa reunirme con los santos el primer día de la semana. Por eso la iglesia se reúne. De ahí vemos en adelante que el domingo es llamado el día del Señor. Y hermano, déjame exhortarte, no tengas por menos el día que el Señor resucitó como testimonio de que la muerte no lo pudo contener y que su ofrenda fue aceptada por el Padre. No tengas por poco el hecho que la iglesia se reúne recordando que la ofrenda perfecta que dio Cristo por nosotros fue aceptada por el Padre. Con aquella ofrenda nos compró. Y nos reunimos para dar testimonio de eso domingo tras domingo. No menosprecies el día que el Señor nos llama a congregarnos. Tenemos una baja estima al día del Señor. Cualquier obstáculo es un pretexto para no venir a reunirse con los santos. Cualquier. Entendemos, hay situaciones difíciles. Pero se me rompió la uña, no voy a la iglesia. ¿Verdad? Me salió mal el café, no voy a la iglesia. No, hermanos. Si entendemos efectivamente la obra redentora del Señor, vamos a tener como prioridad reunirnos los domingos. Yo una vez dije algo que escuché, no lo inventé yo, pero después alguien se me acercó y protestó por lo que dije. Yo dije que tenía sentido, lo había escuchado, que no hay un lugar más feliz para el cristiano que el día domingo cuando se reúne con los santos. Esto no quiere decir, hermanos, que no busquemos lugares para también recrearnos. No estoy diciendo eso. Pero una persona un día se me acercó y me dijo, no, eso no es verdad. Porque también hay días que yo pudiera disfrutar. Sí, puedes ir un sábado, puedes ir un viernes. Pero en el corazón del cristiano debe estar presente que el día que yo me reúno con el pueblo del Señor, que somos de diferentes contextos, que no compartimos muchas veces ni la misma cultura, compartimos algo mayor, la sangre de Cristo a nuestro favor. Me extendí un poco en la exhortación. Ahora notemos que mientras ellas van caminando surge un diálogo y me da pena por la persona que está traduciendo porque no es algo del script. Los que traducen saben. Surge un diálogo entre ellas en los que van caminando. Versículo 3 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Vemos ahora que surge un problema. Ellas están decididas a ungir el cuerpo de su Señor, pero de repente están tan decididas a ir que no se dan cuenta que hay un problema y ahora se acuerdan. ¿Cómo vamos a entrar? Hay una piedra que está bloqueando la entrada. Para colmo de males, no hay ningún hombre alrededor. Solo quedan estas mujeres fieles y valientes. Pero es un problema. Es un problema para estos corazones que están decididos a servir fielmente a pesar de la adversidad. Ahora, lo asombroso va a ser que la solución a esa dificultad, la solución al conflicto que ellas enfrentan, va a ser de manera que ellas ni siquiera esperaban. Va a ser de una manera que ni siquiera pasó por la mente de ellas, porque así es la providencia del Señor. Y en este ejemplo, hermanos, podemos ver cómo la vida puede cambiar de manera drástica. Y díganme si ustedes no han atravesado por situaciones que la vida cambia de manera drástica. Se pueden presentar situaciones que no tienen respuesta o soluciones inmediatas, así como la de estas mujeres. Y muchas veces podemos preguntarnos, ¿quién nos va a resolver esta situación? Ellas no tenían respuesta y muchas veces nosotros tampoco tenemos respuestas ante las dificultades o los conflictos que surgen en nuestra vida. Pero Dios, hermanos, que siempre está en control, va a hacer
quien se encargue de este obstáculo. Mire, en el pasaje paralelo en Mateo 28, versículo 2, dice lo siguiente. Dice que se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, nosotros leemos Marcos y vemos que Marcos omite estos detalles. Y los omite porque la implicación que da Marcos al tener un relato más breve, cuando dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, la implicación es que Dios mismo es quien retiró la piedra. Es Dios quien de manera divina y providencial ha removido aquella gran piedra de gran tamaño, que es un detalle que Marcos no obvia. Él dice, era una gran piedra. El Señor va a asombrar a estas simples mujeres más allá de lo que ellas tienen pensado. Y déjenme recordarles algo, hermanos. La resurrección de Jesús es la muestra más grande y contundente de la providencia de Dios. Y ese principio de la providencia de Dios y que su providencia siempre sorprende y asombra a su pueblo es un principio en el cual podemos vivir. Es un principio que no debemos olvidar, hermanos. Olvidamos aquel principio, olvidamos aquella verdad y vamos a caminar en desesperanza. Nos debe acompañar día a día en este peregrinar aquí en la tierra. Pablo escribe a los romanos diciendo que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Recordamos el texto, ¿verdad? Romanos 12:2. Que seamos transformados o renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento. O transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Esa es la providencia de Dios. Muchas veces incomprensible para nosotros. Muchas veces escapa de nuestra vista humana. Quizás no vemos la luz al final del túnel. Estoy seguro que ese era el sentimiento de estas mujeres. Pero, amados, si Dios muestra su providencia en medio de esta situación que ante todo ojo humano era adversa, ¿no podríamos esperar lo mismo en nuestras vidas? Si Dios levantó a Cristo entre los muertos como muestra de su poder, como muestra de que Él cumple sus promesas, ¿no hará lo mismo en nuestras vidas? Claro que sí. Hermanos, Dios sigue obrando de la misma manera en favor de su pueblo. De manera personal, Dios sigue obrando a tu favor. Dios sigue obrando a mi favor. Para sus propósitos, entendamos esto. Hay situaciones en nuestra vida, hermanos, que nos llevan a experimentar emociones, sentimientos con los cuales nos podemos identificar con estas mujeres. Un hijo rebelde, un matrimonio que está fracasando o que ha fracasado, una situación económica que cambia de un momento a otro, un diagnóstico del médico que no esperábamos, un sinfín de cosas. Pero de manera providencial, misteriosa, sorprendente, milagrosa, Dios interviene para su gloria, para hacernos recordar que Él está en control de todo. Y eso es algo que no debemos olvidar. Ese es el fin por el cual Dios remueve esta piedra. Lo que representa para el hombre un gran obstáculo, lo que representa para el hombre algo imposible de mover, Dios lo mueve. ¿Para qué? Para hacernos recordar que dependemos o debemos depender de un Dios que es soberano. Y hay que hacer la aclaración, esto no es para la exaltación de las mujeres. ¿Ok? No es la exaltación para el hombre. Dios está orquestando todo para que ellas sean testigos de algo mayor. Para que vayan del desconsuelo a un consuelo que sobrepasa todo entendimiento. Él no está quitando la piedra para que ellas sean mujeres de éxito, hermano. Esto no es el evangelio de la prosperidad. No es, Él quitará esa piedra para que tú alcances tus metas. Eso no es lo que estamos diciendo aquí, hermanos. Él está quitando esa piedra para que su nombre sea glorificado. Para que estas mujeres sean testigos de que la promesa de Dios en Jesús son sí y amén. Por eso lo hace. Para que ellas sean testigos de que Dios ha vindicado a su Hijo. Que la resurrección de su Hijo es la seguridad de nuestra salvación. Y la demostración de que su pago allí en la cruz, cuando dijo consumado es, ha sido aceptado por Dios.
La tumba vacía que estas mujeres ven muestra que Jesús ha derrotado a la muerte y que por medio de él, todo aquel que en él cree, aún estando muerto, vivirá por la eternidad. Hermanos, sin resurrección no hay pago satisfecho por nuestros pecados. No hay. Y por eso Pablo dice en la carta a los Corintios, si Cristo no ha resucitado, todavía estamos muertos en nuestros pecados, van en nuestra fe. Pero no es que porque Cristo murió, entonces mis pecados son perdonados, sí. Pero si Cristo no hubiera resucitado, quiere decir de que Dios no aceptó esa ofrenda. Así que la resurrección de Cristo tiene todo que ver con nuestra salvación. Es por medio de su resurrección que somos justificados, somos revestidos de su vida perfecta y así en comunión plena y eterna con el Padre, pero también los unos con los otros, porque nosotros mismos hemos resucitado. ¿Cuál es el simbolismo del bautismo? Muero con Cristo en mis pecados y soy resucitado juntamente con él a vida plena. Ese es el testimonio que el cristiano da públicamente. Y por eso nosotros exhortamos, animamos a que si tú has profesado fe en Cristo, te bautices. De lo contrario, la iglesia no te puede reconocer como verdadero cristiano. No puede, porque ese es el testimonio público. Estos corazones de estas mujeres fieles han sido sorprendidas por la gracia y la providencia de su Señor. Aunque aún hay más. La piedra es solamente un detalle. Aún hay más que sus corazones iban a experimentar. Miren el versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Por eso, como dice nuestro segundo punto, nuestra segunda enseñanza, ellas respondieron con asombro ante la providencia. Ahora, un detalle que es asombroso es que la piedra no fue removida para que Jesús salga de la tumba. La piedra fue removida para que las mujeres entren y vean que Jesús había resucitado. Y todo lo que el Señor hace en nuestras vidas tiene ese mismo propósito, hermanos. Es para mostrarnos su poder, su amor y su cuidado por nosotros. Dice que ellas entran y vieron a este joven sentado, obviamente un ángel. La reacción de ellas ante tal encuentro angelical es natural, ellas se espantan. Su corazón está alarmado, palpitando a 1000 por hora. La palabra original que se usa aquí significa que ellas experimentaron una mezcla entre temor y asombro, lo cual es consecuente con toda la narrativa de la Biblia cuando vemos estos encuentros entre el humano y algún ser divino, un ser angelical. Siempre hay espanto, asombro y temor. Pero cada encuentro tenía un propósito y ese propósito era dar un mensaje por parte de Dios. Es lo que la palabra ángel significa, mensajero, y esto es lo que el ángel va a hacer. Él es quien les va a comunicar a estas mujeres lo que acaba de suceder en la tumba vacía, mas él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. No se asusten, dice el ángel. Claro, es fácil para él decir no se asusten. Estas mujeres están espantadas. Y ahora notemos también, hermanos, que las mujeres, el gran privilegio que Dios les da cuando en esa sociedad las mujeres eran consideradas ni siquiera dignas de entablar una conversación con un hombre. Es más, los rabinos solían agradecer por no haber nacido mujer y la oración decía así, bendito eres Señor por no haberme hecho mujer. Pero a estas mujeres Dios le da la noticia más asombrosa e increíble que jamás nadie pudiera recibir. El servicio fiel de ellas, a pesar de las adversidades, que no empieza solamente cuando ellas quieren ir a la tumba. Lo hemos visto que Marcos nos ha dejado ver que ellas han acompañado al Señor Jesús en su ministerio, en su crucifixión, en su muerte, en su entierro y ahora aquí en su resurrección. Y el Señor
las ha asombrado con su providencia. Pero lo que no quiero decir, hermano, no quiero que se confunda, no estoy diciendo que ellas se han ganado el favor de Dios por su sacrificio o por su servicio, sino que Dios muestra su favor para con aquellos que le sirven. Así que no es que Dios le está dando una recompensa porque ellas se han ganado esto por parte de Dios. Ellos no lo hacen con ese fin. Pero Dios sí recompensa a aquellos que le son fieles. Aquellos que le son fieles. ¿Para qué? Bueno, primeramente para que su nombre sea glorificado y para que recordemos que en nuestra debilidad su gracia es suficiente. Una frase que la usamos tan a menudo, tan seguido, que olvidamos sus implicaciones. Su gracia es suficiente. Nosotros muchas veces más bien queremos que todo obre al revés. Queremos que el Señor nos asombre primero con algunas cosas que necesito resolver y después voy a servir. Mira, Señor, si me concedes un poco más de tiempo en el día, si resuelves esto por mí, si quitas primero esto, entonces yo te voy a servir. Veamos el ejemplo de las mujeres. Porque cuando eso no se da así, entonces al momento que enfrentamos alguna adversidad, decimos, bueno, hasta aquí llegué. Yo no puedo servir más ya. Hasta aquí llegó lo que yo puedo hacer, hasta aquí llegaron mis fuerzas. Pero vemos el ejemplo de estas mujeres valientes, fieles a su Señor, y cómo el Señor las sorprende y las usará como ellas nunca se imaginaron, hermanos. Como nunca se imaginaron. ¿No debiera ser esto de ejemplo y de ánimo para nosotros? ¿Ha cambiado el Señor? ¿No decimos nosotros que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos? Aquí el mensaje para el cual Dios ha enviado a este ángel. Dice, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado. Ahora puede resultar hasta inquietante el silencio que hay en la Escritura acerca de lo que exactamente pasó en esos días. ¿Cómo es que se da que Jesús resucita? ¿De qué manera su alma volvió y tomó posesión de su cuerpo? ¿Cómo es que se regeneraron los tejidos que ya estaban descomponiéndose por el calor? Todos esos asuntos, esos detalles quedan completamente en el silencio. Es más, los apóstoles, los discípulos, cuando salían a testificar, no caían ellos en dar explicaciones de cómo fue la resurrección. Ellos simplemente proclamaban y declaraban que Jesús había resucitado. De que hubieron testigos y por 40 días Jesús se presentó a muchos. Pero hay un silencio en la Escritura en no dejarnos ver estos detalles. Porque verdaderamente el clímax de toda la historia salvífica y del plan redentivo de Dios es este evento que Jesús resucitó. Y una vez más, por eso Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Eso implicaría que seguiríamos muertos en nuestros delitos, implicaría que la muerte tuvo poder sobre Jesús. J.C. Ryle, obispo anglicano de los 1800, dijo lo siguiente de este texto: la resurrección es el sello del cielo sobre la obra de Cristo. Ha resucitado son las palabras más gloriosas que jamás escuchó el mundo caído. Hay una ilustración que nosotros usamos mucho cuando queremos hablar acerca del perdón de nuestros pecados. Y usamos la ilustración de aquella persona que está condenada, está frente a un juez. El juez está a punto de dictar la sentencia. Todas las pruebas que ha presentado el fiscal están en su contra. Sus pruebas son irrefutables, son contundentes. En ese momento, antes que el juez dicte la sentencia, aparece un hombre y dice, miren, toda la deuda de esa persona, yo la voy a pagar. Toda la deuda de esa persona va a pasar a mi cuenta. Y entonces el acusado queda libre, ¿verdad? Y todos hemos leído esa ilustración, la hemos compartido y decimos amén. La ilustración nos ayuda a ver la manera como el Señor efectivamente ha pagado por nuestro pecado, pero hay un detalle que se queda afuera, que es la resurrección. Así que podríamos hacer algunas variantes a la ilustración. Y debiéramos decir que la sentencia de este acusado es clara, es la muerte. Es sentenciado a muerte.
Entonces alguien se levanta y este alguien que se levanta es Jesús, porque no puede ser otro que Jesús. Y dice, yo ya pagué por esa sentencia. El juez examina los registros y dice, y lo declara aceptado, la deuda ha sido saldada. La pregunta es, ¿cómo sé que esto es cierto? Porque al tercer día la tumba quedó vacía. Porque al tercer día el ángel dijo, no está aquí, ha resucitado. Esa es nuestra garantía. Y estas son buenas noticias, hermanos, no solo para estas mujeres, son buenas noticias para todos nosotros. Imagínense la iglesia perseguida, la iglesia primitiva cuando iba a leer estos evangelios. Qué gran ánimo ellos iban a recibir al saber que su Señor efectivamente había resucitado. La vida, el verbo hecho carne, Jesús mató a la muerte que tú y yo merecíamos. Mató a la muerte que tú y yo merecíamos. Por eso ahora podemos decir que tenemos paz para con Dios. Cristo es nuestro shalom, porque su ofrenda fue aceptada. Y su resurrección entonces, diferente a todas las resurrecciones que hubo, es el modelo de la nuestra. Así seremos resucitados en cuerpos glorificados cuando Él torne por su. El ángel sigue con su mensaje y le dicen, miren el lugar donde le pusieron, no está aquí. Ahora, ¿se imaginan el rostro de estas mujeres? ¿Qué cosas estarían pasando por su mente? Quizás estarían preguntando la una a la otra, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con todas estas especies? ¿Qué pasó? ¿Alguien se robó el cuerpo? ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos ahora? Ante tal noticia que Jesús el Nazareno, el cual ha sido crucificado, ha resucitado, no queda otra cosa que hacer, pero anunciarlo. Y posiblemente para sacarlas un poco de su estado en shock que estarían, el ángel le dice lo que ellas tienen que hacer. Una vez que han recibido esta noticia, miren el versículo 7. Pero id, es como, miren, despiértense. Pero id, díganle a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como le dijo. Esas fueron las palabras finales del ángel a las mujeres. Palabras que hemos escuchado, que han sido pronunciadas por Jesús mismo con anterioridad. Jesús mismo en el momento que está anunciando que todos lo iban a abandonar porque el Padre heriría al pastor, a su pastor, Jesús le dice, pero yo después que haya resucitado iré delante de ustedes a Galilea. Ese ir adelante es guiarlos. Ese ir adelante es como un capitán, un general que conduce a su pelotón. Es comandarlos. Así que aquí vemos entonces que el ángel le dice a estas mujeres que vayan y den esta noticia a los discípulos. Y especialmente a Pedro. Lo que nos deja ver el propósito que Dios tenía de restaurar la vida de Pedro. Él no ha quedado descartado. Él no ha quedado fuera de los propósitos de Dios. Tanto así que hay una mención especial para él. ¿Qué debe comunicar entonces las mujeres a los discípulos y a Pedro? ¿Que la piedra fue movida? ¿Que tuvieron una conversación con el ángel? Posiblemente sería parte de la conversación, pero ninguno de esos detalles es el mensaje principal. Hay un solo mensaje que ellas tienen que dar y ese mensaje está lleno de ánimo y de gracia, porque el hecho que ellos hayan huido y hayan abandonado a Jesús y que lo hayan negado no sería la última palabra. No sería la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Y de la misma manera, hermanos, como nuestras caídas, nuestras negaciones al Señor, de muchas maneras, en actitudes, en pecados, no definen nuestro futuro. No son caídas totales, como hemos visto. La última palabra la tiene el Cristo resucitado. En este mensaje bíblico y en la vida de nosotros, yo voy delante tuyo. Son las mismas palabras, palabras de ánimo. Palabras que la vemos en todo el Antiguo Testamento. Aquel mandamiento que dice, no temas porque yo estoy contigo. Que es un mandamiento como ningún otro mandamiento. Porque es un mandamiento lleno de compasión y de gracia. Y ese es el mismo propósito en el mensaje que las mujeres debían de llevar. La certeza de que allí lo vas a ver. Allí le veréis como Él dijo.
Dice versículo 8, y ellas fueron huyendo del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Como hemos visto, hermanos, no solamente estas mujeres han mostrado un servicio fiel ante la adversidad, han reaccionado con asombro ante la providencia del Señor, pero también vemos en ellas obediencia ante la misión. No hay tiempo que perder. Aún en medio del temblor y del espanto, del asombro que les ha causado a ellas tener este encuentro con este ángel, el mensaje debe quedar claro y debe ser llevado. Vemos en Mateo, en el pasaje paralelo, que dice, se fueron con temor y con gran gozo. Corrieron a dar las noticias a los discípulos. Y miren el confort que el Señor le da en su corazón. Y dice que mientras ellas corrían, de repente salió Jesús, les dio el encuentro, haciendo saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron los pies y lo adoraron. Y una vez más le dicen, no teman, vayan, avisen a mis hermanos, vayan, que en Galilea allí me verán. Qué privilegio más grande de estas mujeres fieles. Qué privilegio más grande que fueron testigos no solo de los padecimientos de Cristo, pero ahora del Cristo resucitado. Sus corazones, me imagino, explotaban de gozo. Lo vemos en su reacción inmediata de tirarse a los pies del Señor, abrazarlo y adorarlo. Hermanos, sé que hoy celebramos con gozo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sé que este domingo las iglesias alrededor del mundo celebran lo mismo, que la muerte fue vencida. Celebramos que el Cristo resucitado es la garantía de nuestra salvación, de nuestra justificación, de nuestra vida eterna y de nuestros cuerpos glorificados que recibiremos en su venida. Pero eso no solo lo celebramos hoy, lo celebramos domingo tras domingo, hermano. La manera como lo celebramos es imitando de alguna manera este servicio sacrificial a pesar de las adversidades. Ese servicio sacrificial que muestran estas mujeres. Es así, hermanos, como celebramos que nuestro Cristo ha resucitado. Estas mujeres no tenían la menor idea de lo que iban a presenciar. Iban simplemente a ungir un cuerpo que estaba pudriéndose. Nosotros sabemos que Cristo ha resucitado. Y si efectivamente hemos rendido nuestra vida a Él, si por medio del arrepentimiento y la fe hemos abrazado la verdad del Evangelio, mi hermano, mi hermana, no se puede esperar menos de ti. No se puede. Si tú has sido salvo, si eres salva, has sido comprada, has sido comprado. Aquel día que el Evangelio se te hizo claro. Aquel día que por la obra del Espíritu Santo tu corazón fue transformado, procediste a la fe, te arrepentiste de tu pecado. Aquel día que el Evangelio transformó tu vida. Te comprado, escucha bien la palabra, como esclavo de Cristo. Como esclavo. Ese día tú pasaste a ser de su propiedad. ¿Para qué? Para su servicio. Para su servicio. Sí, nosotros estamos observando 2 hermanos para el diaconado, pero todos somos diáconos, porque la palabra diácono es esclavo. Todos somos diáconos. Todos hemos rendido nuestra vida al Señor y el Señor es nuestro dueño. Restringimos nuestros servicios según las circunstancias que vivimos, pero nosotros vemos este claro ejemplo, hermano. Por favor, la historia real de estas mujeres. Las personas menos pensadas sirven de manera fiel y sacrificial. Así que el Señor permite, al ver historias como estas, de corazones llenos de amor y de fidelidad por Él, nos exhorta que si el Señor nos ha comprado es para servir a su cuerpo. Es para nuestro ánimo y nuestra exhortación. Déjame recordarte que aún hay mucho en lo cual el Señor nos va a asombrar en su providencia. Aún hay mucho más que el Señor va a obrar por su pueblo, por ti y por mí. Porque las palabras
que deben ser llevadas a sus discípulos son las mismas palabras para nosotros. Él va delante de nosotros. Él nos guía. Él es el buen pastor. Si nosotros leemos el Salmo 23 y decimos, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Ustedes se imaginan leerlo de manera lo opuesto? Jehová no fuera mi pastor, todo me faltaría. Sería una vida miserable la que tuviera. Una vida de desesperanza. Pero porque Él es nuestro pastor, porque Él va delante de nosotros, hermanos, podemos servir con todo ánimo, con todo amor, reconociendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él, para que sus propósitos sean cumplidos a través de sus siervos. Ya casi termino. Déjame preguntarte, ¿es el servicio sacrificial con gozo a tu Señor lo que te caracteriza? No tu servicio obligado. ¿Ah? Ya me pusieron en la lista, ya me pusieron. Servicio verdaderamente. Por último, ¿tú puedes ver si sirves en la iglesia local? ¿O venimos a ocupar un lugar? Hay toda una serie de espacios donde podemos servir. Me entero de hermanas que consuelan a otras hermanas. Me entero de hermanos que están viendo las necesidades físicas de otros hermanos. Hay un sinfín de áreas donde servir. Pero es evidente. La iglesia cuando piensa en ti puede ver a un hermano, una hermana que sirve con gozo. A pesar de las aflicciones, a pesar de las adversidades, que sirve sacrificialmente. Espero que sea así en la vida de cada uno de nosotros. Saber que la resurrección de Cristo tiene todo que ver con nuestra salvación y con nuestra esperanza eterna nos debe de mover a servir sacrificialmente, hermano. Dios quiera que esta preciosa realidad mueva nuestros corazones a un servicio mayor, sacrificial, lleno de gozo, hermano. Pero también déjame recordarte que hay un gran encargo, una misión que debes compartir. La mejor noticia que jamás se ha dado a la humanidad, que Dios se hizo hombre. Que el unigénito Hijo de Dios, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, se hizo como uno de nosotros. Y vino con el propósito de pagar una deuda a favor de su pueblo, a favor de pecadores rebeldes. Y que en aquella cruz, habiendo padecido y habiendo bebido la ira completa de Dios Padre, la deuda quedó cancelada y que la tumba vacía es la garantía de que esa deuda fue aceptada, cancelada, fue aceptada por el Padre. Y así en cuerpo resucitado volverá por su iglesia, pero también vendrá a vencer a todos sus enemigos, o sea, aquellos que no han procedido a la fe. Ese es el mensaje que tú y yo debemos proclamar. Ese es el mensaje que hoy te anuncio si tú estás aquí sin el Señor. Citando las palabras del apóstol Pablo, la iglesia entera te ruega delante de Dios, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Cada vez que nosotros salimos a la calle, hermanos, tenemos la obligación, la responsabilidad de compartir el evangelio donde quiera que vayamos. No esperes a que haya un programa en la iglesia de evangelismo, hermano, no lo va a haber. No esperes que haya una campaña evangelística, tampoco lo va a haber. Cada domingo es una campaña evangelística. Cada domingo el evangelio debe ser predicado. Pero tu vida debe proclamar el evangelio donde quiera que tú vayas. Donde quiera que vayas. Así que hay un gran encargo, hay consuelo, pero también hay un gran encargo. Y si tú estás aquí sin el Señor hoy, una vez más, déjame rogarte delante de Dios, reconciliados con Dios por medio de Jesús. Oremos. Señor, tú nos has permitido navegar a lo largo de este año y medio y un poco más en este precioso evangelio de Marcos, el cual, Señor, nos lleva a ver la vida, el ministerio de tu Hijo Cristo, tu pasión, muerte y ahora su resurrección. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir
el día a día, Señor, puesto nuestros ojos en Cristo, aquel que está sentado a tu diestra, aquel que intercede por nosotros día a día, Señor. Aquel que ha ido a preparar morada para que nosotros vayamos ahí. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, también con urgencia a proclamar el mensaje de resurrección. Ayúdanos, Señor, a persuadir a cada hombre y a cada mujer al arrepentimiento. En Cristo hemos orado. Amén.